todas maneras. Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster, y Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad y Chile. Bienvenidos los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo muy bien. Me vine en bici, así que no he visto lo del super lunes. No, pero viste las calles un poco más atochadas, ¿no? No, ¿En serio que no? Ah, No. qué bueno. ¿No iban más autos al lado de tu bicicleta? no. ¿Y no iban más bicicletas al lado tuyo? No, es que me vine por ciclovía, entonces... Te No, por viste eso, por pero, lugares- pero la Claro. ciclovía no estaba más No. congestionada. No. Buenos días. ¿Qué tal, Claudio? ¿Y tu experiencia? El metro bastante mejor de lo que esperaba. Ya. Ay, qué bueno. Gratamente sorprendido. Ahora, salí un poco más temprano. Por Sí. si acaso. Sí. En la, Todos hicimos lo mismo. en la prevención. Todos hicimos lo mismo. Y ya mañana uno no lo hace y ahí es donde viene el problema. Va a Viene ser, va a ser super martes. viene el supermartes. Sí, es que claro, vivimos como con tanto temor que se nos viene encima como un cerro. Bueno, mucho tema. Yo quería partir, todavía quedan, ¿no es cierto?, algunos efectos del apagón, y ayer la encuesta cada vez mostraba algunas cifras, ¿no es cierto?, respecto de cómo la ciudadanía evaluó este apagón. Solo voy a pasar brevemente por ahí porque como que de repente vamos muy al trote con los temas y como que no los miramos, pero hay una percepción de las personas, por ejemplo, que sentían que la mayor responsabilidad está en las empresas. Pero el gobierno también ha pagado costos por este apagón de la semana pasada. ¿Cómo lo han visto ustedes? Que del tema no habíamos conversado. Yo estoy indignado. Sí, igual que el Indignado. presidente. No, está bien, pero el ¿Indignado presidente con quién? tiene que solucionar el problema. Indignado con la situación. No puede ser que la luz se corte a las 3:30, no sepamos cuándo vuelve la luz, decretan toque que a las 10 y a las 10:30 vuelve la luz. ¿Qué onda esta cuestión? No puede ser. Encuentro que es una desorganización, una falta de empatía con la gente, y la gente del coordinado gana sueldos millonarios. Tú pones la responsabilidad del coordinador. Es decir, coordinador, empresas eléctricas, no sé, la investigación determinará, pero basta ya. Entonces, primero el aumento de la cuenta de la luz, ahora esto, entonces creen que estamos... Y viene el invierno. Y viene el invierno, entonces yo creo que el gobierno tiene que determinar, y las empresas también, dónde estuvo la falla, porque puede suceder de nuevo. Ahora, puede haber fallas, y eso Sí, cualquier pero- sistema puede tener fallas, y el punto es la rapidez con que se reacciona, y aquí claramente no hubo esa rapidez o en el plan que hay de reposición. Y ahí el presidente la semana pasada salió bien indignado también, y muy fuerte contra las empresas, Claudio Alvarado. Y ahí es donde la pregunta es, ¿y toda la culpa será de las empresas? ¿Dónde está el coordinador eléctrico? Que hay que decir que es un organismo... no es Autónomo. público, es autónomo, pero es fiscalizado por la superintendencia. O sea, no es que se mande solo, porque las empresas le echan la culpa al coordinador. Sí. Dicen que ahí hubo personas, que el personal no es suficiente, que hay puros jóvenes inexpertos. Todas esas cosas se oyeron la semana pasada, y que había empresas generadoras dispuestas y listas para entrar y no las llamaron, etcétera. Y ahí también se pasan la pelota, Claudio. Efectivamente, todo lo que hemos visto del reporteo que ha surgido luego del apagón sugiere que aquí hay más de una falla, digamos. No es solo la falla que origina el corte, sino fallas posteriores, errores, desaguisados, pero en cualquier caso un sistema que en su conjunto no está funcionando bien. Y en ese sentido las palabras del presidente Boric son muy llamativas, porque él se indigna como un espectador más, sin la conciencia suficiente de que era el jefe de gobierno, la cabeza del Estado, y que en un contexto como este, en un sistema complejo en el cual el regulador cumple un papel importante, él tiene que ponerse de cara a las soluciones y desde el rol que está cumpliendo, y no como un simple observador impugnador más. A ratos parecía que se trataba del diputado Boric de hace unos 5 años atrás y no del jefe de Estado. A mí me llamó mucha atención cómo reaccionó. Creo que no transmite la conciencia suficiente del cargo que él habita, para emplear sus propios términos, y estamos a puertas de iniciar el último año de gobierno. O sea, una de las preguntas que va a surgir en la lista política, me parece a mí, a partir de este y otros hechos, es cuál ha sido el real aprendizaje, hasta qué punto hay una conciencia del rol que se juega. De eso yo vi muy poco, y claro, las empresas, el coordinador, en fin, los distintos actores tienen que responder, pero el presidente no es un externo, no es un observador, no es un espectador, y verlo actuar de ese modo, yo creo que para mucha gente aumenta la indignación. Son 8:37, estamos con Claudio Alvarado y Cristóbal Uneus. También marzo comienza se levanta el banderín del tema presidencial. Ayer el Matei da una entrevista que ha tenido varias repercusiones, que dio en el diario La Tercera. Uno, porque como que le dicen, no creo que Michelle Bachelet quiera ser candidata porque va a perder, generó indignación en el PS, pero también por este llamado insistente que hace Chile Vamos de que se sumen a una primaria Johannes Kaiser y José Antonio Kast, que
lo han dicho en todos los tonos que no les interesa. De hecho, Se le ayer, cerraron la puerta, pero y de hecho ayer Johannes Kaiser en el Mercurio dice como el escenario actual todo indica que hoy hay una primaria. Y por otra parte, esta definición de tanta expectación que hay si sale el candidato Aqua, cuando sale, qué pasa con Michelle Bachelet. ¿Cómo ven ustedes cómo arranca este marzo con el tema presidencial, Cristóbal? A ver, en el oficialismo, si efectivamente Michelle Bachelet decide no ir, ¿no es cierto? Yo no entendería la estrategia, ¿no es cierto? ¿Por qué esperamos? ¿Para qué el silencio? Claro, ¿por qué el oficialismo esperó hasta marzo? Si Michelle Bachelet no va, entonces se baja, Carola Toá sería la candidata. ¿Por qué en marzo, todo tarde? Tiene que poner el equipo. Pero 4 años atrás, Gabriel Boric no existía en marzo. Sí, claro, pero Carola Toá no es Gabriel Boric. Entonces yo creo que hay una diferencia de carisma y tiene que trabajar más, dices tú. Yo creo que Necesita más tiene tiempo. trabajar más. La coalición está más desordenada de lo que estaba hace 4 años, entonces yo no entendería mucho esa estrategia. Y por el lado de la derecha, me llamó mucho la atención la entrevista de Belén Matei. Sí, ¿Por porque qué? una cosa es decir... ¿El tono? Una cosa es decir, yo no voy a ser la persona que divide la derecha, está bien. Pero si la pregunta es si ella va a ser la persona que va a unir a la derecha, ¿no es cierto? Y ahí pareciera que no hay agua en la piscina. Yo todavía no veo las ideas. Pero no por voluntad de ella. Sí, pero es que la pregunta es ¿cómo logra ella entenderse con republicanos Kaiser en estas diferencias de opinión? Y yo no vi eso ayer en la entrevista. Claudio Alvarado. A ver, varias cosas. Lo primero, a propósito del paralelo con el ciclo presidencial anterior, hay que recordar que en dicho ciclo, Gabriel Boric formaba parte de la oposición. Que es una cuestión que me parece vale la pena recordar. O sea, en ese minuto el cuadro era distinto para las fuerzas de izquierda. Hoy día ellos tienen gobierno, tienen ministerio. Cuando uno va a intentar continuar un gobierno, se supone que hay muchos cuadros, muchos disponibles. Yo creo que el vacío de liderazgo en el oficialismo, salvo Michelle Bachelet, de quienes puntean en la encuesta, es muy revelador del mal momento del gobierno también. Luego, lo segundo es que sobre Michelle Bachelet, yo coincido con Cristóbal plenamente. Hasta ahora cuesta entender muchísimo cuál es la estrategia involucrada. ¿Por qué ella abre la puerta si después va a bajarse? Lo que ella ha provocado hasta ahora es simplemente perpetuar el vacío de liderazgo oficialista. O sea, ¿Pero es culpa de ella? abrir la puerta sí. Pero, porque ella abrió la puerta. ¿Cuándo abrió la puerta? ¿Con lo de Lula? ¿Con el comentario de Lula? Con el comentario de Lula, con la columna por la unidad, con que todos estamos esperando, con que su entorno da declaraciones. Digamos, hoy día hay una expectativa y va a ser noticia tanto que diga que sí como que no, y en eso obviamente que tiene cierta responsabilidad que, visto de la perspectiva oficialista, cuesta Porque cada vez que comprenderla. le han preguntado, para ser súper justo, como lo dijo Ricardo Lagos Weber hace unos minutos, cada vez que le preguntan directamente a ella ha dicho que no. Entonces... Pero la última negativa ¿qué tiene que rotunda hacer? fue hace ¿Qué tiene que muchos hacer? meses. Irse del país, no sé, bueno, tiene un viaje, Tiene tiene un que viaje decirlo ahora. toda la semana. Claro. No, lo que pasa es que la última negativa rotunda fue hace varios meses y después de que empezaron estas señales un tanto equívocas y en el que su entorno anuncia o da a entender a algunos de ellos de que se viene algo, bueno, tiene que hablar claramente si va a ser o no candidata y por lo mismo también Carolina Toá, si es que va a ser candidata, debe salir pronto del gobierno. Ahí también coincido con Cristóbal en que se han demorado las decisiones. Lo último que quería agregar es que en el caso de la derecha, ahí sí tengo un matiz con Cristóbal. Yo creo que el mensaje de Belén Matei, claro, se puede formular mejor o peor en las palabras precisas, pero fue el adecuado visto desde el punto de vista de las fuerzas de oposición, que lo único que aspiran, pienso más bien en el electorado, los partidarios, los simpatizantes activos, es que haya una gran coordinación de todos quienes no forman parte del gobierno para intentar un cambio de rumbo en el país. Y en ese sentido, yo creo que ante el mundo opositor, ella queda bien parada. Ella queda como alguien que está buscando articular. Perdona, Claudio, pero el problema de Belén Matei hoy día es la oposición o es su oposición interna. Yo Tiene el problema de Evelyn Matei es lo que está pasando al frente, en la izquierda, o es lo que le está pasando a ella hoy día en la derecha. Yo creo que ella, o sea, primero sigue siendo durante muchos meses, según prácticamente todas las encuestas, la mejor posicionada. Además, los distintos atributos que se han medido, más los análisis, digamos, yo diría bien generalizados, coinciden en que una candidata que tiene potencial de alcance nacional, a diferencia de otros liderazgos de las derechas, y por tanto su gran desafío es cómo articula, tanto a nivel presidencial como parlamentario, las fuerzas de su propio sector. Y en ese sentido, pensando en el votante de derecha, yo creo que la entrevista es acertada. Lo que pasa es que sí es cierto, como dice Cristóbal, que falta la segunda parte. Bueno, esa articulación, cómo se concreta, en qué se traduce, y ahí yo creo que todavía faltan respuestas. Pero no me pareció un mal enfoque para partir marzo en el caso de ella.
Oye, agrego una noticia del momento que se estaba esperando, que es el IMASEC, la actividad económica del mes de enero, que es el primer mes de este año. Digo, porque este va a ser tema y el tema económico va a ser tema de la carrera presidencial de todas maneras, ya lo está haciendo. Se registró una variación anual de 2,5% en el primer mes. Esto está súper en línea con las expectativas, es más bien alto, ¿cierto? Pero recordemos que las expectativas estaban entre como un 1,3 o 1,5 hasta un 3,8. Y el resultado se explica, este resultado bueno, principalmente por el desempeño del comercio y la industria. Y servicio, el comercio y la industria son más o menos lo que están impulsando este 2,5%. Oye, un apunte de 2 segundos hablando de noticias del minuto. Al parecer hay otro problema con la energía eléctrica en la Comuna Independencia, no sé si en otras más, que tendría que ver con, según Independencia, Renque y Conchalí nos informan por internet. Sí. Gracias, Gerardo. Entonces, claro, el tema va a seguir sobre la mesa. Obviamente se Ahora, está ocurriendo el tema es que ¿dónde aterriza la molestia ciudadana? Yo volviendo para cerrar quizás Sí, el tema de dale. Matei, yo la veo con problemas. Las últimas 3 apariciones de ella han sido, desde mi punto de vista, confusas. En el tema eléctrico salió defendiendo a las empresas, en el tema del gasto, ¿no es cierto? Todo el escándalo de Corfo también ha sido confuso, entonces yo la veo con ella con problemas de la brújula en política, ¿no es cierto? Quizá este típico desafío que tiene ella, que yo veo que se está corriendo a la derecha para la primera vuelta, ¿no es cierto? Para después correrse al centro, eso es riesgoso. ¿No es cierto? Que los votos... Pero lo hacen todos los candidatos casi. Está bien, pero los votos, si la competencia es con Michelle Bachelet, los votos en el centro van a ser bien disputados. Yo veo a la Carola toda débil en el centro también. Entonces la estrategia no me queda tan clara cuántos votos va a ganar en la derecha versus cuántos votos hay disponibles en el centro. Y la... Claudio, si yo quería preguntarle a Claudio cómo veía esa confusión, porque es como que no le queda... Otra está metida en un zapato chino, Evelyn Matei, en el fondo. O sea, por supuesto que el desafío es bien gigantesco porque el adversario natural está en el lado izquierdo del espectro, pero hoy día los candidatos más fuertes o más promisorios están en el lado derecho, salvo Michelle Bachelet, efectivamente. Y sobre si Michelle Bachelet puede llegar más fácilmente al centro, en fin, falta mucho, que pase mucha agua bajo los puentes, partiendo por la propia definición de la expresidenta. Pero yo no estoy tan seguro, la verdad. Yo tengo la impresión de que cualquier candidato que tenga un grado relevante de continuidad con el gobierno actual parte con un piso alto, por así decirlo, más alto del que pueden mostrar las encuestas, pero tiene un techo difícil de superar, porque ser candidato del gobierno actual, y eso sería el caso Gustavo de Carolina Toá, de Michelle Bachelet, de cualquiera que haya tenido algún lazo afectivo o político relevante en cargo con este gobierno, tiene tantas deudas pendientes, tantos saldos que responder, tantas cuentas que rendir, que yo creo que es muy difícil, considerando además que los temas en la palestra hoy día son migración, economía, seguridad. Yo creo que a una candidata como Evelyn Matei, no así necesariamente a los otros candidatos de las derechas, ir por el voto de centro, no es al llamado voto de centro, que además tan heterogéneo, no es tan complejo a priori, haciendo bien las cosas, por supuesto. Ahora, también, las cosas van a ir decantando respecto de quiénes van a ser los candidatos finales, pero no estamos discutiendo respecto de lo que representan las distintas opciones. Hoy día tenemos un mundo de verdad convulsionado, de verdad estamos en un momento donde el planeta está cambiando. Nosotros podemos quedarnos en la frivolidad de quién es la candidata, quién es el candidato, pero todo esto aterriza, y esto va a aterrizar en formas de hacer política, en cómo nos relacionamos con el mundo. Somos la tapilla del zapato, no somos nada, digamos, cuando uno mira, ¿no es cierto?, las reuniones de Donald Trump con Zelensky. Pero aquí, y yo creo que sí, ayer Evelyn Matei en la tercera como que explica un poco o desenfunda cuál va a ser su estrategia, o por lo menos el diagnóstico que tiene de Chile. Ella dice que hay una crisis gravísima, pero tendremos que ir aterrizando quizás para allá, ¿no? ¿Qué representaría Carolina Toá? Lo decía Carlos Peña ayer, ella, en un encuentro universitario donde como que marcaba el tipo de izquierda que ella creía que se tenía que estar en Chile. ¿Tendremos que avanzar hacia allá? ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal? Sin duda. Es decir, una vez ya definidos los candidatos en la centroizquierda, vamos a la discusión de las ideas. Siento que ahí los centroestudios, al menos de la centroizquierda, están al debe, ¿no es cierto? Que uno pensaría que ellos ya están generando las propuestas. Es que es distinto una que otra, o uno que otro. Está bien, pero en el fondo ya, estamos hablando de economía. ¿Cómo vamos a reactivar la economía? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a crecer? Este gobierno está con un problema de déficit fiscal gigante, ¿no es cierto? La oposición con justo sentido está diciendo, oye, hagamos el ajuste fiscal antes de hablar de impuestos, ¿no es cierto? Y eso parece relevante. Acortar 1.500, 2.000 millones de dólares en año electoral
va a ser súper, súper complejo. Entonces ahí yo creo que está también el desafío. Carola Tao va a salir, ¿qué va a decir? Ella fue parte del gobierno hasta marzo. Es complejo. Y sobre todo pensando cómo vamos a crecer. Hace más de 10 años que no crecemos de forma importante. Entonces esto no va a salir de la noche a la mañana y van a venir decisiones difíciles. Sí. Claudio. Coincido plenamente porque además está un contexto geopolítico muy diferente a lo que le tocó a todos los gobiernos anteriores y que también me parece va a provocar que en alguna medida, siempre digamos secundaria, pero en alguna medida también sea tema de campaña. Nosotros no estamos acostumbrados a que a los presidentes o los candidatos a presidente se les haga tanto hincapié en la cuestión geopolítica. Hoy día creo que va a ser distinto. Hay que tomar definiciones respecto a las relaciones con Estados Unidos, respecto a las relaciones o la opinión al menos se les va a pedir a los candidatos que piensan de Donald Trump respecto a Ucrania, que piensan del comportamiento de la situación europea respecto a Ucrania. Yo creo que el contexto es muy complejo. Y más si lo ponemos en perspectiva larga. Este año se cumplen 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial y lo que nosotros estamos viendo hoy en día, a propósito justamente de los temas que pregunta Claudia, es que el orden político de posguerra y las alianzas que se instalaron posguerra y en la Guerra Fría hoy día están muy resquebrajadas, digamos. La situación de la OTAN es el mejor ejemplo y ahí yo creo que eso también significa un desafío muy relevante a nivel de diagnóstico y de ideas, como dice Cristóbal, para los distintos candidatos. Y yo creo que ese es un tema que también complica de manera transversal. No digo que a todos, pero tanto a aquellos que desde la derecha simplemente alaban a Donald Trump, pienso en la derecha más allá de Belín Matei, no son todos, pero a veces aparecen ciertos coqueteos más allá de lo razonable o demasiado entusiastas con Donald Trump, y también en el caso de las izquierdas que tienen esta característica, algunos miembros del oficialismo, que frente a Rusia, frente a Venezuela, frente a otros, se complican más de la cuenta. Yo creo que todos esos temas van a aparecer en la campaña. Y ojo, van a pasar... Uno mira a Estados Unidos, ¿no es cierto? Lo del viernes Trump Sí, es inédito, pero de lo que yo he visto, Trump se fija en dos números. Se fija en la bolsa y se fija en su grado de aprobación, ¿no es cierto? Y la bolsa está teniendo más volatilidad, la aprobación va para abajo, entonces ahí yo también veo algunos potenciales cambios, pero yo creo que para Chile, que ha construido en este último tiempo una relación más grande con Europa va a estar mirando internamente y va a dejar de América Latina. Yo creo que viene un aumento del gasto en defensa, va a venir un déficit fiscal en Alemania y eso le va a pegar a la economía del mundo. Y hay otra cosa que tiene que ver probablemente con lo que muchos historiadores y intelectuales del planeta están hablando, y es lo que representa hoy día el gobierno de Donald Trump. Digo, podemos quedarnos en ese momento, pero hoy se dice que la alianza de Donald Trump con Elon Musk es la oligarquía instalada que se salta finalmente las reglas de la democracia. ¿Por qué lo digo? Porque estos temas explícita o implícitamente van a estar en nuestra elección también. Van a estar, ¿no es cierto?, en el tema de cómo te saltan las reglas. Está pasando en Argentina con Milei. Las oligarquías que finalmente vienen como reemplazo a los sistemas democráticos. Yo creo que quizá me estoy yendo muy en la bola, pero yo creo que la democracia está en jaque. Es que yo creo que es como, si hablamos en serio, ese es como el tema. Sí. ¿No? O sea, lo que dicen, por ejemplo, me leí ayer justamente un historiador que decía, Donald Trump tiene todo el poder político y Elon Musk tiene todo el poder económico y la influencia. Esto dice es un golpe a la democracia, un golpe, del fondo dice. Pero ojo, él tiene una mayoría muy estrecha en el Senado y ayer varios senadores en el fin de semana republicanos salieron a contradecir de alguna manera Trump. Eso no quita que se vaya a tratar de saltar el Congreso, a tratar de reformar la Constitución para ir una tercera vez, todo eso, pero también hay checks and balances en el gobierno de Estados Unidos que todavía tiene que romper. Sí, y que son muy poderosos. Sí, pero están debilitados también esos checks and balances. O sea, ya en un mes Donald Trump, o sea, tiene al mundo básicamente patas para arriba. Y la antigua alianza Estados Unidos, Unión Europea murió. O sea, o está realmente ahí en la UTI. O sea, está muy tensionada y por eso decía antes que estamos viendo un cambio en el orden de posguerra al cual estamos acostumbrados. Pero ojo que yo en eso sería también tendría un grado de realismo. En Estados Unidos hay muchos factores que hacen extremadamente difícil una concentración del poder al punto que se vaticina. Por supuesto que Donald Trump tiene mayoría, pero como dice Cristóbal, es estrecha, el Senado cumple un rol relevante, es un país federal, no es un país con Estado unitario. Digo, hay muchas dificultades como para caer en aquello que se vaticina en la interna. Ahora, sí es verdad que a nivel externo efectivamente el mundo está muy tensionado y ahí yo creo que algo que va a ser clave observar es cómo reacciona Europa frente a este nuevo Estados Unidos. Ayer hubo creo que fue ayer o anteayer, una cumbre
muy interesante. Me parece que Europa empieza a sacar la voz, pero esto también va a haber que verlo. Cómo se posiciona Italia, cómo se posiciona Alemania, cómo se posicionan los distintos países, porque también es verdad que Europa se acostumbró durante muchos años a cierta comodidad, digamos. Estados Unidos hacía la pega. Ese cuadro ya no existe. No, y solo breve, el tiempo vuela, pero para hacer el aterrizaje en nuestro país, cuando el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, dice que José Antonio Kast está dispuesto a ser perseguido por organismos internacionales para garantizar la seguridad del país, a propósito del tema de las reglas, ¿no? De cómo vamos a manejar. ¿Hay algo de eso? ¿Hay alguna? ¿Cómo lo ustedes? Porque respondió Luis Cordero, subsecretario del Interior, como diciendo, ojo, no hay que tener tanta retórica, pero yo creo que él puso un punto importante, Agustín Esquella, finalmente, de cómo te vas, cómo vas a llevar adelante programas de gobierno sin saltarte las reglas del juego. Yo creo que eso es lo que yo trataba de decir, que en el fondo Evelyn Matei se está corriendo a la derecha porque yo siento que hay una indignación ciudadana con el tema de seguridad, ¿no es cierto? Las medidas, aunque se pueden haber pasado, muchas leyes de este gobierno han sido insuficientes y quizás lo que está diciendo es que ella es, oye, va a venir un poco de mano dura. Claro, ¿no es cierto? Dice... Claro, y por lo tanto, si eso tiene consecuencias, la está dispuesto a pagar. Y eso yo creo que es algo que va a mover mucho más durante este año en la campaña. Lamentablemente nos queda 1 minuto y medio, este tema Sí, va para largo, sí. pero así, tirando un titular, como quien dice, yo coincido con que Arturo Esquella incurrió en un exceso retórico, es muy provocativo, propio de un estilo más bien de estas derechas radicales, pero yo tengo la impresión de que lo que Chile en verdad necesita en materia de seguridad es que toda la política tradicional, y no solo exponentes como los republicanos, Johannes Kaiser, estén dispuestos en serio a que el Estado recupere el monopolio de la fuerza con todo lo que eso implica. O sea, no puede ser que la semana pasada ataquen un recinto de la Armada, retiren fusiles de guerra y no pase nada. Lo que en un país normal pasa, y esto es crudo decirlo, pero si es que se acerca a atacar un recinto naval, esa persona recibe un disparo y puede morir, y todos aceptamos que así funciona, porque son las reglas del juego. Y eso en Chile no pasa. Entonces yo creo que, ojo, el problema no es solo de los excesos retóricos de los más radicales, es que la política tradicional todavía no está dispuesta a prestar todo el apoyo que se requiere que en casos como eso las cosas ocurran como tienen que ocurrir. Y tú dices que lo que está diciendo Arturo Esquella es precisamente nosotros estamos, o Kast está dispuesto de un modo que a mí eso. me parece inadecuado, que yo creo que no colabora, pero aquí, digamos, el baile se ha jugado y yo creo que la política tradicional no estaba a la altura en casos como ese y en otros que no han llevado hasta ese lugar. Bueno, Bien. se nos acaba el tiempo. Cristóbal Uneus, Claudio ¿puedo Alvarado. hacer una apuesta? Se baja Michelle Bachelet esta semana y sale Pero es que se baja. del gabinete. Se baja, digo ya. Cierra la puerta completamente y sale del gabinete Carolina Toá. Yo lo que ¿Sí o no? escuché es que la decisión sería después de la elección del Partido Socialista el 16 de marzo. No, es que no aguantamos hasta ese día, yo creo. Bueno, seguimos ahí. Muchas gracias. Seguiremos hablando de estos temas. De todas maneras, tenemos un año intenso. Claudio Alvarado, Cristóbal Uneus. Muchísimas gracias. Gracias.